Estas instituciones no dependen directamente de los Estados miembros y después están el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que están controlados por los Estados miembros. Esa es la gran diferencia. De acuerdo, el Parlamento Europeo, no voy a decir nada, son los 720 diputados, de los cuales hay 61 españoles, y sí que voy a hablar un poco de la parte intergubernamental. El Consejo Europeo, que es la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, ahí están los jefes de Estado y de Gobierno. Y desde que se aprueba el Tratado de Lisboa, tiene un presidente permanente, que en este caso es Antonio Costa. Y el Consejo de la Unión Europea, fijaros, vuelvo a insistir en lo mismo, el nombre hay veces que es confuso. Esto cuando sales, cuando no es una cosa a la que te dedicas permanentemente, pues es confuso. Y muchas veces veis informaciones de prensa o comentarios en prensa que son confusos. El Consejo de la Unión Europea son reuniones ministeriales. Ahí es donde se reúnen los ministros de Defensa. Ese Consejo tiene 10 formaciones distintas. Una es el ECOFIN, ministro de Economía y Finanza. Otra es el Consejo de la Unión Europea de Agricultura, donde se reúnen los ministros de Agricultura. Otro es el Consejo de Asuntos Exteriores, donde se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores. Otro es el Consejo de Asuntos Generales, donde se tratan temas transversales. Y, curiosamente, no existe un Consejo de Defensa. No existe un Consejo de Defensa. Cuando los ministros de Defensa se reúnen en la Unión Europea, que lo hacen más o menos, salvo cosas excepcionales, 2 veces por semestre, hacen una reunión informal y una reunión formal donde se pueden tomar decisiones, pero que no es un Consejo de Ministros de Defensa. Ellos se tienen que añadir a otra de las 10 formaciones existentes, normalmente al Consejo de Asuntos Exteriores, y ahí es donde se tratan los temas de seguridad y defensa. Consejo de Asuntos Exteriores / Defensa. El Consejo de la Unión Europea, ¿quién lo preside? En todas las formaciones lo preside un representante de la presidencia de turno. Ahora mismo la presidencia de turno la ejerce Polonia, después viene Dinamarca, después viene Chipre, son presidencias que duran 6 meses, excepto el Consejo de Asuntos Exteriores, que siempre lo preside la misma persona, la alta representante, Kaja Kallas. Eso ya nos da una idea de que, bueno, aquí todos los temas tienen una presidencia rotatoria, menos donde se tratan temas de asuntos exteriores, seguridad y defensa, que tiene una presidencia distinta. ¿Os podéis imaginar cómo son esas reuniones? Un Consejo de Asuntos Exteriores de Defensa, 27 países por 2 ministros, 26 países por 2 ministros, 50 y tantos ministros más sus equipos. Entonces, ¿qué es importante? La política exterior y de seguridad común, que incluye los asuntos de defensa, es intergubernamental. Es intergubernamental. Deciden los Estados miembros. No es supranacional del ámbito de la Comisión, es intergubernamental. Cuando hay que tomar una decisión, se tiene que tomar entre todos y además es intergubernamental y normalmente está sujeta a la unanimidad, lo cual hace que sea más difícil tomar decisiones, que sea mucho más costoso, que haya que trabajarlas mucho. También le da una gran legitimidad. Hay veces, hay quien acusa a la Comisión de que es que no es democrática. ¿Quién ha elegido a los comisarios? Bueno, pues aquí no cabe esa crítica. Aquí no cabe esa crítica. Se decide por unanimidad, en general. Esta es una de las simplificaciones que estoy haciendo. Y ahora vamos a ver un poquitín más en detalle las instituciones que tienen que ver con la política común de seguridad y defensa. Hemos hablado que estamos dentro del marco intergubernamental. Tenemos el Consejo Europeo, los jefes de Estado, el Consejo de la Unión Europea, normalmente el Consejo de Asuntos Exteriores, junto a los cuales se reúnen también los ministros de Defensa en la misma reunión. Y luego, de aquí para abajo, pues son instituciones que están en Bruselas, que son órganos de trabajo que están preparando la toma de decisiones de la cadena intergubernamental, de los 2 que tenemos por arriba, de los ministros y de los presidentes de gobierno. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Comité de Representantes Permanente. Ahí es donde está el embajador. ¿Cuántos embajadores hay en Bruselas? Pues la respuesta no es evidente. Pues hay unos cuantos embajadores en Bruselas. Tenemos el bilateral en Bélgica, tenemos el embajador ante la OTAN y el adjunto ante la OTAN, y en la Unión Europea tenemos 3 embajadores. El embajador representante permanente,
que es el que asiste a las reuniones, el Coreper. Esto no es tan sencillo como aparece aquí. Aquí hay dos Coreper, Coreper 1 y Coreper 2. Hay uno que se dedica a los asuntos más políticos, hay otro que se dedica a los asuntos más técnicos. Ahí están los embajadores representantes permanentes de España y del resto de países ante la Unión Europea. Hay dos embajadores españoles en el Coreper, pero hay un tercer embajador en la Unión Europea, que es el embajador ante el Comité Político y de Seguridad, que es un comité que se dedica específicamente a los temas de seguridad y defensa. Entonces se reúnen y hablan y discuten de lo que tengan que discutir. Si hay una discusión sobre la situación política en los Balcanes occidentales, por ejemplo, pues hay un diplomático que es el consejero político especializado en los Balcanes que acompaña al embajador a esa reunión. Si en esa reunión se va a hablar de una misión militar o de un tema de defensa, es el consejero de defensa el que acompaña y asiste al embajador español en el Comité Político de Seguridad. Entonces, las decisiones de aquí, de arriba abajo, van instrucciones y de abajo arriba van propuestas. Entonces, lo que decide el Consejo y el Consejo de la Unión Europea, pues les llega muy trabajado de abajo. Este comité es muy importante y luego aquí pues tiene otra serie de grupos de apoyos que no voy a entrar en detalle. Lo único que voy a referirme es a este comité, que es el Comité Militar de la Unión Europea. El Comité Militar de la Unión Europea está formado por los GEMAD de los países de la Unión Europea, que tienen un representante militar en Bruselas, un teniente general. Que el Comité Político y de Seguridad está discutiendo si se va a lanzar una operación, pues muchas veces necesita pedir asesoramiento político y recomendaciones militares, y entonces se reúne y se lo pide, y le pide asesoramiento político al grupo político-militar y recomendaciones militares al comité militar. Y aquí, que dice grupo político-militar, aquí va un diplomático a las reuniones previas preparatorias y un militar de la Consejería de Defensa de España ante la Unión Europea. O sea, estamos perfectamente integrados, el Ministerio de Defensa está perfectamente integrado en lo que es el devenir y la toma de decisiones y la preparación de documentos dentro de la Unión Europea. Y aquí veis que en azul son órganos de decisión, decisiones intergubernamentales, y este que está a medio pintar, porque toma ciertas decisiones dentro de las líneas que le marca el Consejo. Por ejemplo, el Consejo de la Unión Europea aprueba el lanzamiento de una misión en el Mediterráneo y le dice qué es lo que puede hacer, y cuando hay dudas, el que entra a determinar si esto se puede hacer o no es el Comité Político y de Seguridad. Dentro de un marco tiene una parte de toma de decisiones. Esto podéis ver que es difícil llegar a un acuerdo, claro que es difícil, pero si os vais a ir de vacaciones vosotros este verano y os vais 4 o 5 y no os ponéis de acuerdo dónde queréis ir, dónde queréis dormir, cómo queréis hacer las comidas, claro que es difícil repartirse una herencia entre dos hermanos. ¿Cómo no va a ser difícil llegar a un acuerdo en un tema de política de seguridad y defensa entre 27 países? Claro que es difícil, pero no hay que dejar de hacer las cosas porque sean difíciles, ¿de acuerdo? Este es el marco institucional. Y este es el marco institucional. Como digo, es difícil, pero ¿qué otra opción tenemos? ¿Qué otra opción tenemos si la Unión Europea quiere ser un actor relevante? ¿Hay algún país dentro de la Unión Europea que pueda por sí solo hacer frente a los retos de seguridad y defensa actuales? ¿Hay algún país que pueda hacerlo por sí solo? Yo creo que no. La alta representante de la época en la que yo estaba, que era Federica Mogherini, solía decir en las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores: en la Unión Europea hay dos tipos de países, los pequeños y los que todavía no se han dado cuenta de que son pequeños. Y es así. Y es así. Y ahí tenéis una de las salas de reuniones, muy alegre, que parece decorada por Ágata Ruiz de la Prada. Bueno, pues esta es una de las salas de reuniones del Consejo. Durante años, y ahora vamos a ver un poco los logros que ha habido hasta ahora, que son logros que, como vamos a ver, vienen a empujones, vienen porque suceden algunas cosas. Durante muchos años la política común de seguridad y defensa ha estado en letargo. En letargo, pasaban muy poquitas cosas. Se creaba en uno de los tratados de la Unión Europea, se creaba el Comité Político de Seguridad, se creaba la figura del alto representante, pero no avanzaba a la misma velocidad que otros temas.
Mientras se estaba produciendo la libre circulación de personas en la Unión Europea, mientras se estaba adquiriendo una moneda única, pues la política común de seguridad y defensa estaba aletargada. ¿Aletargada? ¿Por qué? Pues porque no se veían razones para que se desarrollara más, porque tenía y tiene un carácter intergubernamental, como hemos dicho, porque hay muchos recelos, dado ese carácter intergubernamental, a las cesiones de soberanía, y también porque había muchos países que un desarrollo de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea lo veían como una competición con la OTAN. Lo veían como una competición con la OTAN. Eran países más atlantistas y menos europeístas y lo veían como una competición. ¿Y qué países estaban ahí? Pues estaba, por ejemplo, el Reino Unido, estaban algunos de los países del este y estaban los países bálticos. Qué curioso que aquellos países que en su momento eran más reacios a avanzar hacia una autonomía estratégica de la Unión Europea, de la que vamos a hablar luego, sean los que ahora, en los últimos meses, están insistiendo más en alcanzar esa autonomía estratégica. Y como digo, funcionamos por impulsos. ¿Qué impulsos se producen en el 2016-2017? Yo no sé si os acordaréis, no hace tanto tiempo, pero hubo unos atentados en Europa, por ejemplo. Unos atentados en Europa en noviembre de 2015 en París, 120 muertos. En Bruselas en marzo del 16, 30 muertos y 300 heridos. Después de junio del 16 hubo atentados en Niza, en Berlín, en Londres, en Barcelona. En unos pocos meses la ciudadanía se dio cuenta de que era vulnerable en el propio territorio europeo. Esto estaba pasando en el 2016. ¿Qué más pasaba? Una crisis migratoria en la época. ¿Por qué? Pues porque teníamos el conflicto en Siria y entonces había un flujo desmesurado de migración irregular en el este, fundamentalmente en la frontera entre Grecia y Turquía. Claro, la guerra de Siria, no sé si nos acordamos, pero en aquella época había países de Europa que estaban vallando sus fronteras. Y también había una crisis grande de migrantes en el Mediterráneo central, porque era el momento en el que el escenario libio estaba como estaba. Una guerra civil allí, con dos países prácticamente separados, Tripolitania por un lado, la Cirenaica por otro, en fin, y donde hay una ausencia de Estado, donde hay una espita por la que puede correr el flujo de migrantes, corre. Entonces, tenemos los atentados en Europa, tenemos la crisis migratoria, tenemos el Brexit, entonces se produjo el Brexit. El Brexit se votó en junio del 16, hubo un referéndum. Antes de junio del 16, antes del referéndum, yo estaba destinado en ese momento en la Dirección de Política de Defensa y un compañero, de los compañeros de allí, fue a una reunión, no sé en qué sitio, una reunión de la Unión Europea, y estuvieron hablando del desarrollo de la PCSD, y llegó diciendo... Dice, me llama la atención de toda la reunión lo que ha dicho Michel Barnier. Michel Barnier os sonará porque ha sido primer ministro de Francia hasta hace unos meses que le cesaron por no aprobar los presupuestos. Bueno, pues a Michel Barnier en aquella reunión le preguntaron ¿cuál puede ser el dinamizador de la política común de seguridad y defensa en Europa? Y cuando nadie lo pensaba, dijo él, la salida del Reino Unido. Entonces, claro, llegó nuestro compañero y dice, ha dicho Barnier esto y tal. Dice, hay gente que piensa que está mayor y tal. No, no solamente no está mayor, sino que dio en el clavo cuando Reino Unido decidió salir de la Unión Europea. Fue el que presidió el Grupo de Trabajo 50. El Grupo de Trabajo 50 se llamaba así porque el artículo 50 es el que regula cómo se hace la salida de la Unión Europea de un país que voluntariamente quiera hacerlo. Entonces, él estaba presidiendo este grupo de trabajo. Se tuvo que lidiar con la salida del Reino Unido, por un lado, y con la relación futura una vez que estuviera fuera, y después fue primer ministro de Francia. Bueno, pues él lo vio llegar en un momento determinado, cuando nadie pensaba que Reino Unido iba a salirse de la Unión Europea. Después se salió en febrero del 20, claro, ahí hay un proceso largo en el que hay que negociar muchas cosas. ¿Qué más pasó? La primera llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Llega en enero del 17 y le pide más esfuerzo a Europa, le pide más inversión en defensa. Eso del 2% que venimos hablando, eso viene de antes, eso viene de la cumbre de Gales de 2014 y eso era del presidente Obama. Pero Trump insiste y dice que Europa no puede delegar su seguridad y existe una cierta asunción de este principio por parte de la propia Unión Europea. Tenemos los atentados, tenemos la crisis migratoria, tenemos el Brexit, tenemos a Trump y luego nos estamos dando cuenta desde un punto de vista económico que hay que entender la industria de la defensa de otra manera y que hay que gastar mejor, Aquí tenéis un ejemplo. Este es un documento del Parlamento Europeo
y es un documento del año 2014. Bueno, pues aquí tenéis una serie de datos que son bastante ilustrativos. La Unión Europea tiene un PIB este es el PIB de la Unión Europea, un poco mayor que el de Estados Unidos, son datos del 14. Gasto en defensa, Unión Europea 1,3, Estados Unidos 4%. Fuerzas Armadas, total, más la Unión Europea que Estados Unidos. Inversión en equipo, investigación, fijaros la diferencia, 23.000 millones de euros y 102.000. Número de sistemas de armas, importante, 154 sistemas de armas, en Estados Unidos 27. Número de vehículos blindados portapersonal, 37 en la Unión Europea y 9 en el Reino Unido. Esto nos va a dar una idea de qué es lo que tenemos que hacer en el futuro y vamos a hablar de ello. Número de aviones de reabastecimiento en vuelo. Hay 42 de 12 clases y 550 de 4 clases diferentes. O aviones de combate, 1.700 de 19 clases y 2.800 casi de 11 clases. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la Comisión, ámbito comunitario, supranacional, decide entrar en este mundo y decide entrar en este mundo a través de la industria de defensa, incentivando la adquisición conjunta y la obtención conjunta de capacidades entre los Estados miembros. Importante, las capacidades militares son de los Estados miembros. Los carros de combate, los aviones, los barcos pertenecen a Francia, Alemania e Italia. Las capacidades militares son de los Estados miembros, no son de la Unión Europea. Llega un momento en el que se ponen a disposición de la Unión Europea o de otras organizaciones internacionales. La misma Brigada 11 de Botoa, que está este año participando en UNIFIL, en una misión de Naciones Unidas, puede estar al año siguiente en la antigua misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali, o puede estar en el flanco este de Europa haciendo una presencia avanzada en el marco de la OTAN. O sea, las capacidades son de los países y los países las ponen a disposición de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa, a las que pertenecen con carácter voluntario. Esto es importante también, con carácter voluntario. Por eso se habla muchas veces en la Unión Europea del political will, se habla en todas las reuniones. Hay que tener voluntad política, claro, no basta con tener capacidades. Hay que estar dispuesto a ponerlas a disposición de la Organización Internacional de la que somos socios, si queremos ser socios creíbles. Y España es un socio creíble. España ha repartido los huevos en las 3 cestas, participa en las misiones OTAN, en las misiones Unión Europea y en las misiones de Naciones Unidas, y lo hace con contingentes de calidad y en una cuantía que está muy bien. Esto se va haciendo un balance por meses, muchos meses somos el primero, el segundo país de la Unión Europea en contribuir a misiones de la Unión Europea, el tercero algunas veces, pero es que yo ahora vengo de Naciones Unidas hace poco. Dentro de Naciones Unidas, España es el segundo o tercer país de la Unión Europea en contribución a misiones de Naciones Unidas. Somos un socio fiable. No solamente hace falta tener capacidades, sino que hace falta tener voluntad de ponerlas a disposición de la organización. Y se producen una serie de avances, se van a producir una serie de avances por todas estas cosas que hemos dicho, la crisis migratoria, el Brexit, la llegada de Trump, los atentados en Europa, la necesidad de gastar mejor y hacerlo de manera armonizada. Y aquí hay un momento importante en el que España adquiere un gran protagonismo, porque se dio una circunstancia en ese momento, estamos hablando de 2016, 2017, en el que hay 4 ministras de defensa en los 4 principales países europeos, Francia, Alemania, Italia y España. Y estas ministras se ponen de acuerdo y hacen cartas a la alta representante en la que sugieren cómo puede ser el avance en la política común de seguridad y defensa. Y ahí hablan de una serie de mejoras que proponen hacer. Habría que hacer una cooperación estructurada permanente, de la que vamos a hablar luego. Habría que disponer de un cuartel general de la Unión Europea para el planeamiento y conducción de operaciones. Y cuando en Bruselas alguien pone una carta o un papel encima de la mesa, ya está ganando. Ya está ganando porque se discute sobre lo que hay encima de la mesa. Y entonces aquí España fue, junto a estos 3 países que he citado antes, activa. Hubo varias cartas, a la siguiente carta ya se sumaban más países. Entonces, el que pone un papel encima de la mesa en Bruselas ya está ganando. Pero es que encima, si quien pone un papel encima de la mesa en Bruselas son los 4 países mayores contribuyentes a las misiones y operaciones de la Unión Europea y de mayor importancia y de mayor capacidad económica, pues entonces estás ganando más. Ya es difícil, aunque sean decisiones intergubernamentales que se tienen que tomar por unanimidad,
ya es más difícil oponerse a esas propuestas. Las puedes intentar vestir de una manera, vestir de otra, pero ya se discute sobre ese papel. Y esta situación también hace que se hable de algo de lo que se está hablando mucho en estas últimas semanas, que es la autonomía estratégica. La autonomía estratégica de la Unión Europea ya viene de un documento de 2016, una estrategia global de la Unión Europea. ¿Y qué es la autonomía estratégica? Pues es poder actuar donde y cuando sea necesario, que la Unión Europea sea capaz de actuar donde y cuando sea necesario, con sus socios a ser posibles, y tanto en el ámbito de la toma de decisiones como en los aspectos operativos e industriales de la defensa. Y esto lo vamos a ir desarrollando a partir de ahora. Esto es lo mismo que estamos diciendo ahora. Más autonomía estratégica de la Unión Europea. Tenemos que ser capaces de todo esto. Tenemos que ser capaces de actuar donde y cuando sea necesario, con nuestros socios siempre que sea posible, y en el ámbito de la toma de decisiones y de las capacidades. Y a raíz de estas circunstancias, vuelvo a la frase de Schuman, el progreso se hace a empujones, por solidaridad de facto en determinados momentos. Se daban las circunstancias y se dio un impulso en aquel momento, un impulso que todavía sigue vivo. Esto no es pasado. Solo voy a hablar de tres cosas, lo que tiene fecha de creación. Y aquí veréis que hay iniciativas que son del Consejo Europeo, intergubernamentales, de los Estados miembros, iniciativas de la Comisión Europea, supranacionales, como por ejemplo el Fondo Europeo de Defensa, y aquí esto no voy a hablar, pero también en esa época hubo un esfuerzo por hacer una mayor cooperación con la Alianza Atlántica. Había cierto recelo por parte de algunos de que la autonomía estratégica de la OTAN pudiera llevar a una competición la autonomía estratégica de la Unión Europea pudiera llevar a cierta competición con la OTAN, pero esa competición, si el propio Tratado de la Unión Europea ya dice que la defensa colectiva se basa en el artículo 5 del Tratado de la OTAN, si hay, entonces creo que eran 22 Estados miembros de la Unión Europea que eran miembros también de la OTAN, ¿cómo voy a competir conmigo mismo? Bueno, de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de la capacidad permanente de planeamiento y conducción de operaciones, que se aprobó en julio de 2017, en junio, de la cooperación estructurada permanente, que se aprobó en diciembre del 17, y del Fondo Europeo de Defensa, que llevó más tiempo aprobarlo, pero que se aprobó en 2021. Y vamos a hacerlo un poco más deprisa de lo que hemos venido haciéndolo hasta ahora. ¿Qué había en la Unión Europea? Bueno, pues en la Unión Europea, para comandar, estamos hablando de la MPCC, de la... fuera. De la capacidad militar permanente de planeamiento y conducción de operaciones. En la Unión Europea tenemos el COPS, del que hemos hablado antes, el Comité Político y de Seguridad, que es el que hace el control político y dirección estratégica de las operaciones. Bueno, el COPS es el que llama a filas al comandante de la operación, por ejemplo, Irini, en el Mediterráneo, y le pregunta por qué ha hecho o por qué no ha hecho una inspección a un barco que pasaba por el Mediterráneo que se sospechaba que podía llevar armamento a Libia, por ejemplo, porque está cumpliendo con un mandato de Naciones Unidas para evitar el tráfico de armas a Libia. Ese hace el control político y estratégico. Y luego, a nivel militar, estratégico-militar, pues había varias opciones de mando. Había una opción de mando que es disponer de las capacidades de la OTAN para ejercer el mando de las misiones de la Unión Europea, que es lo que se llama los acuerdos Berlín Plus. Hay una misión en la Unión Europea que es Altea, en Bosnia-Herzegovina, que se acoge a este procedimiento de mando. Se manda desde el cuartel general en Shape, en Bruselas, que es un cuartel general OTAN. OTAN pone a disposición de la Unión Europea un cuartel general, en virtud de los acuerdos de Berlín Plus. Y luego había unos cuarteles generales de los países que ponían a disposición de la Unión Europea. Entonces, había un cuartel general de Francia, en Montvalerian, uno de Grecia, en Larisa, uno de Reino Unido, en Norwood, desde el que se mandaba la operación de la Unión Europea en el Índico, la operación Atalanta,
un cuartel general alemán en Potsdam y uno de Italia en Roma. Llega la salida de Reino Unido y entonces Reino Unido no puede seguir mandando la operación Atalanta. Se abre una especie de concurso para ver quién puede asumir ese mando y España se presenta. Y España gana. España ejerce a partir de ese momento, se quita el mando de Norwood cuando se sale Reino Unido de la Unión Europea y la operación Atalanta empieza a mandarse desde un cuartel general en España. Pero esto es lo que existía, o estaban bajo el mando de un cuartel general OTAN o estaban, las misiones de la Unión Europea me refiero, bajo el mando de uno de los cuarteles generales que ofrecían algunos países europeos, entre ellos España. Entonces, había necesidad o había deseo por parte de algunos países, entre ellos España, de que hubiera un propio cuartel general de la Unión Europea. Y fue este. La MPCC se creó, no se pudo llamar cuartel general. Reino Unido no quería que se llamara cuartel general. Yo recuerdo en una de las discusiones cuando se estaban elaborando el reglamento para la decisión del Consejo para establecer esta capacidad de mando y control, el embajador de Reino Unido paró la reunión y llamó a Londres a ver si le valía o no le valía en uno de esos borradores que cuando se hablaba de la MPCC se describía como un cuartel general con mayúsculas y no sabía si le valía la mayúscula o tenía que ser con minúsculas. Por ejemplo, Reino Unido no quería. Y al final se crea este cuartel general en analogía con lo que había para las misiones civiles. Lo de las misiones civiles siempre ha sido mucho más sencillo. Siempre ha habido un cuartel general en Bruselas y luego el cuartel general desplegado sobre el terreno. Son misiones más sencillas porque tienen normalmente menos personal, menos requerimientos logísticos. No es lo mismo mandar una misión civil en general que una misión militar que tiene otras connotaciones. Y voy a dejarlo aquí porque, bueno, simplemente decir que este cuartel general, la MPCC, se usa para mandar las misiones no ejecutivas, es decir, las misiones de entrenamiento. Pues cuando estábamos el coronel y yo en Bangui, pues nuestro comandante de la operación era el jefe de la MPCC, el almirante Blejean, y en zona de operaciones en Bangui, pues ahí teníamos al comandante de la fuerza, que era un general portugués. Y esto funciona. Otra de las iniciativas, la cooperación estructurada permanente. ¿Qué es eso? Ya hemos hablado de la toma de decisiones, queremos ser autónomos en la toma de decisiones y tenemos un cuartel general, pseudo cuartel general en la Unión Europea, y ahora queremos meternos con los aspectos operativos e industriales. Y entonces aquí se desarrolló la cooperación estructurada permanente, que seguramente lo hayáis visto en algunos artículos y en prensa y de vez en cuando se habla de ello. La cooperación estructurada permanente lo único que hace es desarrollar el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa permite desarrollar muchas cosas. Dice, y aquellos países que quieran y puedan, más o menos, viene a decirlo de esta manera, podrán establecer una cooperación más avanzada en el ámbito de la defensa. Y esta cooperación se basa en compromisos. Se adquieren una serie de compromisos, en concreto 20, que son compromisos de carácter legalmente vinculantes, que tienen que ver con varias cosas. Tienen que ver con el gasto, pues uno de los compromisos es los países que forman parte de la cooperación estructurada permanente están de acuerdo en aumentar todos los años en gasto en defensa, en dedicarle tal porcentaje a la I+D. Tiene también aspectos operativos y en eso España influía mucho, porque España, como hemos dicho antes, es y era y de los países que mayor aportación de fuerzas hacía a la Unión Europea. Bueno, no basta solo con tener capacidades. Yo también quiero que los países forzar esa voluntad política de emplear esas capacidades. Y entonces, uno de los compromisos es ese. Comunicará no más tarde, con 4 años de antelación, la disposición de lo que se llama un battle group, que es un batallón de respuesta rápida, por así decirlo. Ahí hay un cuadrante en la Unión Europea y hay 2 batallones a disposición de la Unión Europea cada semestre para intervenir en caso de necesidad. De momento no lo han hecho, pero están disponibles. Están entrenados, están formados, están certificados y había veces que en ese roster, que en ese cuadrante, pues había ventanas que se quedaban vacías. España ha sido de los que tradicionalmente ha aportado battle groups, estos batallones, pero había países que no aportaban nunca. Por cierto, se me ha olvidado citar antes el dato de Reino Unido. Reino Unido, que mandaba la operación Atalanta desde su cuartel general en Norwood, la participación de personal en misiones andaba en torno al 1%. En torno al 1%. Un país como Reino Unido. Son unos compromisos y derivados de esos compromisos
surgen unos proyectos, que parece que es de lo único que hablamos. Lo importante no son los proyectos son el resultado de haber adquirido una serie de compromisos. Y esos 20 compromisos vinculantes se daba un plazo de cumplimiento que es precisamente este año, 2025. Termina en 2025. Y los proyectos, repito, son el resultado. Había muchos países que se querían apuntar al carro de la PESCO pensando en aumentar sus capacidades. Así es. Y ahí España fue de los países que insistió en poner más compromisos vinculantes que tuviera que ver con la aportación de fuerzas. No solamente obtención de capacidades, sino su empleo. La primera oleada de proyectos a finales de 2017. Y ahí España mete este proyecto, esto es un ejemplo, no pretendo que lo leáis todo, que es un ejemplo de un proyecto PESCO donde hay un país que coordina, que es España, y hay países que son miembros de este proyecto, Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo y Portugal. Este proyecto ya es importante, si está apoyado por los 4 grandes, se pretendía tener un sistema de mando y control, por así decirlo, un sistema de mando y control que entonces no existía. Ese es uno de los proyectos de España. Hay otros proyectos. Aquí tenéis un ejemplo, simplemente, pues son proyectos en el ámbito aéreo, donde participan estos países, en el ámbito marítimo, donde participan en el ámbito aéreo también, RPAS, donde participan estos países. Bueno, pues esa iniciativa hizo que se asumieran unos compromisos y que se empezaran a desarrollar una serie de proyectos. Esa es la cooperación estructurada permanente. Países que quieren y pueden cooperar más de lo que se viene haciendo hasta ahora en un ámbito determinado. Si lo comparamos con iniciativas similares, por ejemplo, Schengen, la libre circulación de personas, que se aprobó en 1985, ahí entraron 5 Estados miembros de la Unión Europea. 5. El euro, en 2002, entraron 12. La PESCO, en 2017, entraron 25. Casi todos. 25 países quisieron entrar en la cooperación estructurada permanente. Todos, menos Reino Unido porque se iba, menos Dinamarca porque no podía, porque Dinamarca había tomado una decisión soberana de mantenerse fuera de la parte militar de la política común de seguridad y defensa, lo que se llama la option out, que después revocó, después de la invasión rusa de Ucrania, y ahora ya sí que pertenece a la PCSD militar y a la PESCO desde el año 23. ¿Y quién más se quedó fuera? Malta. Yo recuerdo el embajador de Malta allí en las reuniones decía: a mí la música me gusta cómo suena, me gustaría bailar, pero tengo una pierna solo, no puedo, no tengo capacidad como país de asumir esa serie de compromisos. Y es el único que se quedó fuera. Reino Unido porque no quedaba otra, Dinamarca también y Malta. Y luego el último aspecto importante de ese gran desarrollo que llegó en esa época al que me quería referir es el Fondo Europeo de Defensa, es la entrada de la Comisión en asuntos que siempre habían sido responsabilidad de los países. Y eso, ¿cómo lo hace? Claro, la industria de defensa es muy especial, pues son aspectos que tienen mucho que ver con la soberanía, porque son empresas que dan muchos puestos de trabajo y además de alta tecnificación, y con una tecnología dual y aprovechable para muchos campos. En fin, la empresa de defensa es un valor añadido. Y la Comisión lo que pretende es armonizar la demanda con la oferta. ¿Quiénes son los que demandan? Los países miembros. No puede ser, como veíamos antes, que hubiera 6 clases de carro en la Unión Europea o 14 clases de aviones, por poner un ejemplo. Lo ideal es que haya menos y que nos pongamos de acuerdo para producir un solo tipo entre todos y que sea para todo, y hacemos economía de escalas y nos sale más barato y además lo hacemos en Europa y fomentamos la industria de la defensa y el desarrollo de nuestra base tecnológica e industrial. Esa era la idea, armonizar la demanda y la oferta. Demanda, Estados miembros son los que compran, son los poseedores del armamento, y oferta. ¿Quién es la oferta? Las empresas. ¿Qué pretendo con esto? Que creen consorcios, que se pongan de acuerdo, que no fabriquen todo lo mismo y compitan entre ellos, que se pongan de acuerdo en hacer cada uno lo que mejor sabe, más o menos. Y entonces lo que fomenta la Unión Europea es eso, armonizar oferta y demanda. ¿Y cómo lo hace? Pues incentivándolo con fondos de la Unión Europea. Yo te incentivo a que hagas esto porque te voy a dar una aportación económica. Sobre todo, y lo vamos a ver ahora, en la parte de investigación y desarrollo.
Para ello crea el Fondo Europeo de Defensa. El Fondo Europeo de Defensa que se propone en el 18 y no aparece hasta 2021. Llevó mucho tiempo negociar esto. Aquí había muchos intereses. Hay empresas de defensa en muchos de los países. Lo sabía que tenían miedo de que los suyos, a lo mejor países del este que tenían unas empresas de armamento que venían de la época soviética, pues no estuvieran preparadas y no estuvieran a tiempo de subirse al carro, de poder participar de esta ventaja de que la Comisión me financie el I+D de mis proyectos de capacidades. Y lo dota con 8.000 millones de euros para el periodo 2021-2027. En la Unión Europea el presupuesto no se hace para un año, para el siguiente, se hace lo que se llama el marco financiero plurianual para el 2021-2027, lo cual da una idea importante de predictibilidad. Sé lo que va a haber en los próximos 7 años. Este es el total, luego lo va detallando por años, pero me voy a gastar 8.000 millones para el periodo 2021-2027. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer, en verde tenéis el dinero que pone la Unión Europea y en azul el dinero que ponen, por así decirlo, los países. En la fase de investigación, la Unión Europea se reserva 2,7 billions, 2.700 millones de euros. En la fase de desarrollo, 5,3, aquí ya veis que va turnando, aquí ya es capital de los Estados miembros de la Unión Europea, y la fase de adquisición, como las capacidades son de los países, la tienen que pagar los países. Donde incide y donde insiste la Unión Europea es en la investigación y desarrollo. Ahí es donde te voy a financiar. La fase más difícil, la fase más impredecible. No sabemos qué va a salir de esta investigación y desarrollo. Hay más miedo, hay más temores. Ahí es donde te voy a financiar. Y para poder optar a estos fondos pone unas condiciones. Yo te voy a dar dinero, pero te pongo unas condiciones. Por ejemplo, solo son elegibles proyectos colaborativos en los que participen 3 Estados miembros. Eso está haciendo lo que decíamos antes, intentar armonizar la oferta. Que participen 3 Estados miembros. Que los proyectos sean de los priorizados en el plan de desarrollo de capacidades, no en lo que le venga bien a cada país, sino hay un plan de desarrollo de capacidades donde se estudian los escenarios a los que nos podemos enfrentar, qué capacidades tenemos para estos escenarios, qué nos faltaría para poder cumplir con las necesidades de ese escenario, y lo que nos falta lo priorizamos. Bueno, pues tienen que ser capacidades que estén dentro de ese plan, que sean capacidades necesarias. Se financian incluso, en algunos casos, hasta los prototipos. Un prototipo puede ser ya considerado como armamento, pero solo te lo financia si se lo vas a comprar al final del proceso. Si no, no te lo financia, porque ya es una capacidad. Y si además ese proyecto es un proyecto de la cooperación estructurada permanente, PESCO, te doy un bono del 10%. Intentan armonizar la oferta y la demanda mediante un incentivo económico. Yo te apoyo con dinero. Durante las discusiones, que duraron varios años, las empresas ya estaban yendo a Bruselas. Yo recuerdo a algún representante de empresa porque había allí muchas reuniones donde se les explicaba por dónde iban a ir los tiros, y algunos te decían, me voy con el consorcio hecho. Ya he hablado con 2 empresas que nos podemos poner de acuerdo porque yo fabrico muy bien esta parte y ellos tal. Porque para que te lo financien tiene que ser colaborativo entre varios países. Y encima, si hay pequeña y mediana empresa, que es otra de las condiciones, tienes más posibilidades de que te lo dé. Porque había países que les preocupaba la pequeña y la mediana empresa. Claro, la República Checa no tiene grandes empresas de armamento. Y esto es un ejemplo de la inversión del Fondo Europeo de Defensa en los 2 primeros años, 21 y 22. Tenéis en rojo los proyectos del año 21 y en amarillo los proyectos del año 22. ¿Dentro de qué campo y qué cantidad han recibido? Bueno, pues esto está en marcha. Aquí hay proyectos de muchos tipos, navales, de espacio, transformación digital, defensa antiaérea y misiles. Bueno, pues están haciendo lo que se pretendía que hicieran. Este es el ejemplo, esto está publicado el 30 de enero de 2025. Esta es la llamada a proyectos que hace la Comisión Europea. Dice, para el año 2025, de esos 8.000 millones de euros que tenía guardados,
me voy a gastar 1.065 durante este año y se abre un plazo para que me hagáis propuestas, para que os pongáis de acuerdo los países, las industrias, los consorcios. Y estos proyectos los detalla, ahí lo tenéis, en una serie de categorías, no pretendo que lo leáis todos, en una serie de categorías y en una serie de topics. Por ejemplo, combate terrestre, tecnologías para capacidades contra batería. Para eso tengo 192 millones de euros. A ver qué empresa, qué consorcios, qué países me ofrecen un proyecto que trabajen en esta capacidad, que es una de las que yo, en mi plan de capacidades, he detectado que me falta. Bueno, pues así funciona. Ejemplo, España, en los 2 primeros años, es el tercer país en número de empresas participantes. 136 empresas participan en el Fondo Europeo de Defensa. Aquí, lógicamente, no son todas grandes. Las hay grandes, pequeñas y medianas que han hecho consorcios con otros países. Indra participa en 60 y coordina 9. Y en 2021 España participaba en 42 proyectos y en el 22 en 32. Es decir, esto está funcionando. Esto está funcionando. Y esta transparencia está sacada de la web del Ministerio de Defensa. No pretendo que lo veáis en detalle, ni muchísimo menos. Lo que pretendo es que os llevéis la sensación cierta y real de que es un tema que se tiene trabajado. Convocatoria de 2025. Aquí tenéis la publicación del programa en enero, el 30 de enero, de la Comisión Europea. Bueno, pues ahí ya veis que está todo el mundo trabajando en hacer sus propuestas y sus evaluaciones y sus decisiones y los consorcios, cómo están trabajando. En fin, esto es algo que está funcionando. Esto es algo que es de ahora. Estamos viendo la llamada para 2025. Esta es la Europa de la defensa de hoy. ¿Y qué ocurre? Pues que mientras hacíamos esta apuesta, que estaba, yo creo que bien tirada, estábamos dando un paso sustancial respecto de lo que había anteriormente. Había gente que decía, se ha hecho en 2 años más que en los anteriores 20, sí, es cierto, estaba bien tirada, pero iban pasando muchas cosas, algunas previstas y otras no previstas. Y entonces, entre las cosas previstas, por ejemplo, tenemos el desplazamiento del centro de gravedad al Indo-Pacífico. Ya Europa no es tan importante para el mundo. Ya el competidor de Estados Unidos es China, lo ha dicho directamente, que son los competidores que quieren ser la potencia hegemónica global en el 2049. El rearme de China y su actitud, muchas veces vemos los despliegues en torno a Taiwán. Estados Unidos se está retirando de otros escenarios, lo hizo de Afganistán, lo hizo Estados Unidos y lo hicieron sus socios, lo está haciendo de Irak, está impulsando las alianzas en el Pacífico, por ejemplo, lo que se llama el diálogo Quad entre Japón, Australia, India y Estados Unidos, o el AUKUS. El AUKUS es un pacto de seguridad entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que va mucho más allá del suministro de submarinos nucleares. Estados Unidos está pensando en el Indo-Pacífico. Situación real ahora mismo. Esto era más o menos previsible. Y luego ha habido otras cosas. La guerra de Ucrania, la agresión de Ucrania en febrero del 2022. Esto ha producido un montón de situaciones. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dividido, completamente dividido, con un uso del veto como hacía tiempo que no se hacía. La Unión Europea ha funcionado más o menos, ha reaccionado de una manera cohesionada, apoyando a Ucrania. Y se ha hecho el empleo de una serie de instrumentos de los que no he hablado, pero que se definieron en el anterior proceso para poder intervenir con dinero de los Estados miembros en la adquisición de capacidades militares y ponerlas a disposición de Ucrania. Por ejemplo, ¿qué más consecuencias ha tenido la guerra de Ucrania? Finlandia, miembro de la OTAN en el 23. Suecia, miembro de la OTAN en el 24. Yo no sé si con estas premisas contaba Rusia antes de iniciar el ataque. Posiblemente sí, no lo sé. Dinamarca, miembro de la Política Común de Seguridad y Defensa Militares desde el 22 y desde la PESCO en el 23. Ya no hay países neutrales en el Báltico. Ya o son OTAN o son Rusia y el enclave de Kaliningrado, que también es ruso. Abril de 2025. 5 países de la Unión Europea anuncian la retirada de la Convención para la Prohibición de las Minas Terrestres. Está pasando algo.
¿Y quién pide salirse de la Convención de Minas Terrestres? Los 3 bálticos, Estonia, Lituania, Lituania, y los que tienen frontera con Rusia, Finlandia y Polonia. Algo está pasando. Acciones híbridas. ¿Qué entendemos por acciones híbridas? Pues que os voy a contar hoy, ¿no? No sabemos si lo de ayer fue una acción híbrida o no. Uno de los problemas que tienen las acciones híbridas es el de la atribución. Es difícil decir quién ha hecho algo. Es difícil decir quién ha hecho algo. Pero lo que es cierto es que ha habido acciones híbridas. En forma de interferencia en procesos electorales, ataques a infraestructuras críticas, y es cierto también el dato de que en diciembre de 2024 la Unión Europea sancionó por actividades híbridas a personal ruso. Esto es también cierto. Una nueva situación en África. Fijaros la cantidad de cosas que se están produciendo al mismo tiempo. Francia, que tradicionalmente había estado en ese continente, saliendo. No me da tiempo mucho a hablar de las razones. Incluso, ya no solamente Francia a nivel bilateral, sino instituciones multilaterales. MINUSMA, la misión de Naciones Unidas en Mali. Estamos hablando de una misión de 14.000 hombres, saliendo deprisa y corriendo de allí también. Se crea un nuevo escenario. China y Rusia, a través de Wagner, muy presentes en África, y Europa saliendo de África al mismo tiempo. La situación en Oriente Próximo también. Inseguridad en la región como hacía tiempo que no había. La presidencia de Trump, la segunda presidencia de Trump, que pide a los Estados miembros, llegó a pedir en su momento un 5% en defensa. El otro día el secretario general de la OTAN se entrevistó con él y ya hablaba, bueno, de un 3%. Pero lo cierto es que están pidiendo un mayor, yo creo que no, yo prefiero no llamarlo gasto en defensa, inversión en defensa. Está pidiendo una mayor inversión en defensa. Todo ello va a llevar a un refuerzo de la autonomía estratégica. Estamos obligados a reforzar la autonomía estratégica. Fijaros, primer impulso en el 16, todo lo que pasó. Siguiente impulso, el que estamos dando ahora, todo lo que está pasando. ¿Y en qué se concreta? Bueno, pues se concreta en que hay una percepción grande de inseguridad, sobre todo en el este. Se toma nota de la petición de Estados Unidos. Las iniciativas que habíamos tomado antes están dando sus frutos, pero están dando su fruto muy despacio, porque estaba pensado para hacerlo a un mayor plazo, y nos comen las prisas. Tenemos una piedra en el zapato, tenemos un problema que cuando se dieron estos pasos en el 16-17, pues no lo teníamos, ¿no? Como es el tema de Ucrania. Y entonces la nueva Comisión y el Consejo Europeo tienen que tomar decisiones. ¿Y qué hacen? Bueno, pues aquí tenéis, la Comisión pone a defensa, los asuntos de defensa en el top de su agenda, y el 19 de marzo del 25, esta foto es de entonces. Aquí tenemos a Kubilus, el comisario de defensa, y aquí tenemos a la alta representante, Kaja Kallas, dan difusión al libro blanco de la defensa y al plan para Rearm Europe. Vamos a hablar de ello rápidamente. El libro blanco lo propone a la Comisión, y el alto representante reconoce que con las iniciativas anteriores ha habido un incremento en la inversión de defensa del 31% desde 2021, que no está mal, pero reconoce que es insuficiente ante la situación de seguridad que vivimos ahora mismo, e insiste en lo que ya habíamos hecho antes, en comprar mejor, en comprar juntos y en comprar europeo, porque queremos comprar a la industria europea para crear una base tecnológica e industrial de la defensa fuerte. Y entonces, ¿qué propone? Pues propone que los Estados miembros hagan una inversión masiva para estar listos en 2030. En 2030. E identifica, junto con los Estados miembros, una serie de capacidades que entiende que son prioritarias, que son estas. Y fijaros, estamos en una academia de artillería, fijaros las consecuencias y la repercusión que puede tener para nosotros. Sistema de artillería, munición, drones. Movilidad militar, esto hay veces que la descripción puede llevar a error. No estamos hablando de la movilidad de los medios militares. Cuando hablamos de movilidad militar es la capacidad de que las infraestructuras en Europa permitan un refuerzo del flanco este. Y entonces se identifican una serie de corredores de movilidad que hay que mejorar, pues, por ejemplo, de anchos de vía, que sean los mismos, de capacidades de puentes que aguanten el tonelaje que pasa o que tiene que pasar con material militar, o de dimensiones de los túneles. Se identifica una serie de corredores de movilidad, a eso se está refiriendo. Uno de ellos, de los más importantes, es desde el puerto de Eindhoven a la frontera con Rusia, por ejemplo. Y
además del libro blanco, donde se identifican estas necesidades junto a los Estados miembros, publica el plan Rearm Europe Plan, que lo que son opciones de financiación para posibilitar el gasto de hasta 800.000 millones de euros. Eso es mucho dinero. Opciones de gasto, basado en 3 pilares. Ahí tenéis los 3 pilares. Este plan realmente son 2 documentos que hace la Comisión. Uno, que es que lo que hace es dar las condiciones para activar la cláusula de escape al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que no cuenten como déficit los gastos en defensa por la situación que estamos viviendo ahora mismo, con una serie de limitaciones. Aquí la cantidad estimada son 650.000 millones, que viene a corresponder más o menos a un incremento del gasto de cada país del 1,5%, grosso modo. Y aquí hay una serie de limitaciones. Yo te dejo saltarte el Pacto de Estabilidad y Crecimiento solo para gasto en defensa, con un máximo del 1,5% del PIB al año y durante 4 años. Se trata de estar listos en 2030. Yo cuando vi esto por primera vez digo, joder, el 1,5%, eso es mucho. Si estamos hablando de décimas, de incrementar 1 décima, 2 décimas y ya es mucho dinero. Y claro, hay que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, el PIB de Alemania es, lo tengo por aquí, el 1% el 1,5% del PIB de Alemania son 65.000 millones de euros, pero el de Letonia son 603. Y los sistemas de armas cuestan lo mismo para todos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una cantidad que para los países grandes es muy difícil de alcanzar, pero a lo mejor para los pequeños es más sencillo. No lo sé. Cláusula de escape. Esto es una comunicación de la Comisión. Y luego la Comisión hace una propuesta al Consejo, porque es un asunto intergubernamental, le hace una propuesta al Consejo que el Consejo tiene que aprobar, los Estados miembros, intergubernamental. Propuesta para que el Consejo lo regule. Y aquí habla de créditos de hasta 150.000 millones con dinero de la Comisión, pero que hay que devolver. Dinero de la Comisión que hay que devolver. Hay que devolver en condiciones ventajosas, en 45 años, que se pueden añadir 10 años más, que el tipo de interés va a ser muy bajo porque el rating que tiene la Unión Europea es bueno porque tiene solvencia, pero que hay que devolver. Hay que devolver. Y, por último, la tercera iniciativa con la que pretende liberar dinero para la inversión en defensa es mediante préstamos del Banco Europeo de Inversiones. Eso manda una señal muy positiva a los mercados, que esté el Banco Europeo de Inversiones. Hace unos años el Banco Europeo de Inversiones era reacio, porque había un aspecto reputacional que parecía que estaba mal visto hacer inversiones en capacidades militares, pero ahora ya está aquí el Banco Europeo de Inversiones. Y otra opción es la inversión privada. La inversión privada. Y en esto es en lo que estamos ahora. Recuerdo la frase inicial, la Unión Europea no se hace de golpe, se hace a impulsos cuando se dan las circunstancias, cuando hay una serie de razones que nos hacen decir, tengo una piedra en el zapato. Sería preferible que estos impulsos fueran no reactivos sino activos, pero es lo que tenemos. Esto es como cuando vas en el coche, que vas en ese punto del embrague, que le tocas un poquito al embrague y el coche sale. Es mejor ir en ese punto que tener que reducir marcha y gastar gasolina de golpe, ¿eh? Entonces yo creo que es preferible para la industria de defensa tener unos créditos y tener tener unas opciones que sean predecibles, que no el andar yendo a golpe. Tenemos la ventaja de que las iniciativas del 17 ya habían creado una mentalidad y habían puesto a las empresas a funcionar, y ahora es más fácil que sigan adelante. Esta es la situación que tenemos ahora mismo. Diferencia de ahora a antes. Antes era la Comisión Europea la que, con dinero suyo, intentaba poner a los Estados de acuerdo para participar, y ahora el dinero se le pide a los Estados miembros. Y en esa situación nos encontramos. Estoy a disposición de las preguntas que me queráis hacer y sea capaz de contestar. Si no me lo sé, os lo diré claramente. A la orden de usted, mi coronel, subteniente coronel Galindo, jefe de la unidad de alumnos.
En primer lugar, muchas gracias por su conferencia, muy interesante, mi coronel. Mi pregunta, acabamos de decir, lo hemos dicho al principio, ha vuelto a repetirlo, como la Unión Europea funcionaba con esos impulsos. Se ha puesto el ejemplo de la salida del Reino Unido como un motivador de uno de esos impulsos. Me gustaría saber, en la opinión de usted, cómo sería, por ejemplo, una hipotética inclusión de Ucrania en la Unión Europea, si podría ser un impulso y en qué sentido sería, en qué línea podría impulsar la evolución de la Unión Europea en este marco de la defensa. Bueno, esta es una decisión que se tiene que tomar por unanimidad. Y de momento no todos los Estados miembros. Sí que es cierto que hay una cohesión dentro de la Unión Europea a la hora de apoyar a Ucrania, pero con el tema de la posible integración en la Unión Europea, el diablo está en los detalles. Estas son negociaciones muy largas. Aunque haya una buena voluntad inicial, pues hay que ver luego cómo se lleva a efecto. Y hay países que, bueno, hay que poner de acuerdo a 27 países. Y el diablo está en los detalles. Hay que ver cómo se lleva a efecto eso y si se lleva a efecto, porque tiene que ser por unanimidad. A la orden de Ciudad de Miguel se presenta la alférez Esperanza Moreno Hernández. Mi pregunta va también ligada a la situación que hay ahora mismo en Ucrania. Si cree UCIA que la Unión Europea podría tener un papel importante a la hora de un plan o de unos acuerdos para terminar con la guerra en Ucrania, o si por el contrario cree UCIA que seguirá algo que siga siendo impulsado por Estados Unidos, y cómo podría afectar eso a la Unión Europea y a las Fuerzas Armadas en España. Bien, gracias. Yo creo que la Unión Europea debe formar parte de este plan. Lo primero que tengo que decir es que, bueno, yo creo que es evidente que hay que alcanzar un plan de paz, pero ese plan de paz tiene que ser un plan justo. No puede ser un plan a cualquier precio. Ahora mismo Estados Unidos es quien está impulsando esas negociaciones. También hay que tener en cuenta que, bueno, Estados Unidos ha participado en guerras y las ha ganado, y ha participado en posguerras y las ha gestionado de manera diferente. Ha habido veces que las ha gestionado bien y hay veces que las ha gestionado mal. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial se ausentó y se creó una situación en la que todos conocemos que generó la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gestión de la posguerra la hizo muy bien. De ahí viene el Plan Marshall, de ahí viene la creación de la OTAN. Bueno, entonces Estados Unidos, qué duda cabe, es un elemento importante. Pero yo creo que la Unión Europea debería de estar también. La Unión Europea yo creo que era una de las cosas. Yo creo que Putin, cuando inicia la guerra de Ucrania, no cuenta con dos elementos, no cuenta con la cohesión que posteriormente se ha mostrado por parte de la Unión Europea, y no cuenta con la resistencia que va a ofrecer el pueblo ucraniano, ¿no? Y por eso quizá estamos en la situación en la que estamos. Pero la Unión Europea ha estado desde el primer momento apoyando. Y ha estado, por ejemplo, hablaba antes de un instrumento que es el EPF, el European Peace Facility, la Facilidad Europea para la Paz. Este es un fondo que no es dinero de la Unión Europea, es dinero que ponen los Estados miembros, que ha estado contribuyendo a apoyar a Ucrania durante el conflicto. Ha habido varias iniciativas, una que se denominaba ASAP para la compra conjunta de municiones, otra que se llamaba EDIRPA para la compra conjunta de capacidades en apoyo a Ucrania. La Unión Europea está de acuerdo en que hay que apoyar a Ucrania. Pero sí, yo creo que la Unión Europea debe de tener un papel en un proceso que, repito, lo importante es que sea una paz justa. Tiene que ser una paz justa que permita una paz duradera, porque si el acuerdo de paz no es justo, estamos entrando en una trampa. Gracias. A la orden, señor coronel. Se presenta el alférez Campos Gómez de quinto curso. Mi pregunta iría sobre las líneas de actuación futura sobre la política de defensa en Europa. ¿Si iría más en políticas comunitarias como las que se están desarrollando o en líneas más autárquicas como las que lleva la Hungría de Orbán o la Polonia de Andrzej Duda? Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo, quizá por haber estado en la Unión Europea 3 años y medio, yo antes de ir a la Unión Europea, mi jefe me decía, allí tenemos que mandar a alguien que sea optimista.
Yo soy optimista y yo creo en la Unión Europea y yo creo que no queda otra, como os decía antes, solo hay dos tipos de países, los pequeños y los que no se han dado cuenta de que son pequeños. Hay que ir hacia la mayor cooperación y la mayor colaboración entre los Estados miembros. Eso que se habla muchas veces del ejército europeo en el Tratado de Lisboa no se cita como tal. El artículo 42.2 cita la defensa común, que cuando se quiera se podrá llevar al Consejo para adoptar una defensa común. Eso que los periódicos dicen el ejército europeo, ¿eso qué es? Eso que entendemos por eso. Trasponer lo que es un ejército nacional a la Unión Europea con un mando único, con un cuartel general que lo controle todo, con un proceso de acceso a las Fuerzas Armadas donde puedan participar todos los miembros. Si la gente entiende por eso el ejército, el llamado ejército europeo, que ya digo que como tal no aparece en el tratado, yo creo que eso no se va a alcanzar, pero sí que se va a alcanzar, pues sí que se van a ir dando pasos que crean una solidaridad de facto como los que estamos dando ahora. Y todo esto tiene que ir hacia una mayor cooperación entre los Estados miembros. Yo veía en las discusiones allí gente que llevaba años en la Unión Europea y decía, esto de la MPCC, esto hace 4 años era impensable, no se nos pasaba por la cabeza. Bueno, pues a lo mejor el siguiente paso es reforzarlo y que, además de tener una capacidad para planeamiento y coordinación de las misiones militares no ejecutivas, las EUTM y algunas de las ejecutivas, ya es cuartel general preferido para 2025 en caso de que tengan que actuar alguna de las fuerzas rápidas de la Unión Europea. Claro que la solución yo creo que no puede ser otra que la de ir dando pasos hacia adelante. Hay que ir dando pasos hacia adelante y hay que ir cooperando. Habrá momentos en los que será más fácil y habrá momentos en los que será más difícil. Pero no hay otra. Yo creo que no hay otra. Y esto, todo dicho, repito lo que he dicho antes, esto no es una competencia con OTAN. Esto es otra cosa. Esto es disponer de autonomía estratégica. Disponer de autonomía estratégica para actuar cuando y dónde consideremos necesario con nuestros socios a ser posibles y en el ámbito de la toma de decisiones y de las capacidades. Y ya está. Y entonces Europa podrá ser un actor que tenga más que decir en el contexto internacional. Gracias. A la Universidad, mi coronel. Se presenta Alfredo Juan Serantes Vázquez, de quinto curso. Mi pregunta va acerca del plan de rearme europeo, si también se podría extender no solo al desarrollo de I+D en defensa, sino también a la compra de sistemas ya existentes, como por ejemplo el sistema Caesar que tiene Francia o el sistema Archer, para cubrir las necesidades que tiene España en el marco de su propio plan de innovación, que sería la Fuerza 2035. Sí, este no es solamente un plan de investigación y desarrollo de capacidades, también entran las capacidades. Y no solo eso, no solo entran los países de la Unión Europea, sino que, no lo he dicho por no entrar en excesivo detalle, pueden acceder a él determinados países como Ucrania y otros, como son en concreto Noruega, Liechtenstein, Islandia y otro país también que pueden acceder a este tipo de iniciativas. Sí. Ahora, mi coronel. Se presenta el alférez Pablo Gil Rubio, de Quinto Artillería. Usted ha mencionado en su exposición la gran inversión y predisposición de España y de sus ejércitos en el ámbito europeo. Y en los últimos años también, por otro lado, hemos visto diferentes ataques de defensa y seguridad en nuestras costas, en el sur y en las islas, de tanto inmigración, narcotráfico, y la opinión un poco internacional es una falta de respuesta europea en este ámbito. Y mi pregunta para Usía es si, aparte de la seguridad y la predisposición de España en una inversión europea, debemos llevar paralelamente una seguridad nacional en este ámbito, o debemos subrogar esta defensa en una hipotética futuro respuesta europea que dé apoyo a estos problemas que estamos teniendo en nuestras fronteras. Gracias. Bueno, los problemas esa serie de problemas son responsabilidad nacional, pero se puede pedir el apoyo de la Unión Europea también. Tampoco pensemos que tenemos unos problemas enormes. Estoy pensando en uno de los problemas que citas, que es el de la inmigración. Si vemos el pico de migrantes
en la época de 2016, cuando se produjo la situación en Siria y la situación en Libia, y la que se está produciendo ahora, no son comparables. No son comparables. Estamos pasando de unos picos enormes a unos picos que sí, que son picos, pero son picos menores. No pensemos que el problema es irresoluble y lo tenemos solo nosotros. También es un problema que oscila a lo largo del tiempo. Pero sí, se puede recurrir también al apoyo, en concreto con este tema, de la agencia Frontex, la Agencia Europea de Fronteras. A la orden, decía mi colega, se presenta el FJ de Quinta Artillería. ¿Cree que realmente la industria europea está preparada para abastecer las necesidades de los países miembros? Para 2030 sobre todo. Gracias por la pregunta. Sí, ese puede ser un problema. Está más preparada que antes, pero quizá no esté todo lo preparada que nos hubiera gustado. Entonces, ¿qué es lo que se está produciendo? Pues se está produciendo una tendencia por parte de algunos países a comprar material de terceros estados, material americano, por ejemplo, y la idea de todas estas iniciativas es comprar más, comprar mejor, comprar juntos y comprar europeo. Entonces, claro, la idea, por ejemplo, hay una iniciativa que yo creo que es muy interesante, que es el FCAS, el futuro avión de combate europeo, que es una iniciativa en la que está España, es una iniciativa en la que participan Francia y Alemania, posteriormente ha entrado España. Es un avión que es un sistema de armas completo que va a ser revolucionario, pero esto lleva un tiempo. Esto lleva un tiempo para desarrollarlo y para ver el primer prototipo y para que entren en cadena de producción. Entonces, durante este periodo, pues hay países que se están decantando a lo mejor por comprar el F-35. También ha habido países que, después de las últimas declaraciones en Estados Unidos, también parece que están reculando alguno de ellos a la hora de comprar el F-35. Sí, ahí puede. Pero la industria de defensa, he puesto antes el ejemplo de las industrias españolas que están metidas en el Fondo Europeo de Defensa, por ejemplo. Ha habido, a partir de esa fecha, un cambio de tendencia y de mentalidad que están haciendo que las industrias se desarrollen, y habrá que ver si tienen capacidad en el futuro para todo lo que se les pida. Hay que ver también qué se les va a pedir, porque estamos hablando de unas horquillas, esto es lo deseable, hasta 800.000 millones, pero es dinero de los Estados miembros. Tienen que ser los Estados miembros los que den el paso adelante y ver hasta qué punto se quieren comprometer. Parece que ya hay iniciativas en ese sentido. Alemania ha llegado a un pacto de gobierno entre el SPD, la CDU y los Verdes, incluso para liberalizar una serie de presupuesto que no es solo para defensa, es también para infraestructura y medio ambiente. Bueno, pues hay países. Suecia ha dicho que se va a gastar 300.000 millones de coronas en los próximos 10 años. España sacó la semana pasada también un plan para llegar al 2% de gasto en defensa durante 2025. Bueno, una cosa son los deseos y las estimaciones de la Unión Europea, otra cosa es el dinero que vayan a poner sobre la mesa los países miembros, los Estados miembros, y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Desde luego que por parte de la industria de defensa hay predisposición, ya lo comentaba antes, en la época en la que yo estaba allí, ahí había una gran afluencia de industrias grandes y pequeñas que iban a ver qué pasaba y iban a ponerse al día para ver cómo podían participar de estas iniciativas. Y no solo allí, hubo una iniciativa muy interesante en el Ministerio de Defensa, en la Dirección General de Armamento y Material, que era el grupo de trabajo del EDAP, de European Defence Action Plan. Era un grupo de trabajo donde, a medida que se estaba negociando el reglamento del Consejo para establecer el Fondo Europeo de Defensa, que era una negociación ardua donde se decía, pues ahí se discutía cuántos Estados miembros tenían que ser participantes, si 2, si 3, si 4, había división de criterios por parte de los países. Bueno, pues durante este proceso de negociación en el Ministerio de Defensa, la Dirección General de Armamento y Material hacía reuniones de coordinación donde asistían las empresas de armamento, TEDAE y AESMIDE, pero asistía también representante del Ministerio de Exteriores, representante del Ministerio de Economía, porque esto iba a tener una repercusión económica. En fin, las empresas han estado al tanto de estas iniciativas y se han ido posicionando y preposicionando y haciendo sus consorcios. Entonces, yo creo que aquí sí que tenemos que confiar en el caso concreto de España, en las empresas nacionales. Quizá no tenemos tan grandes empresas como otros países, pero sí que tenemos una serie de pequeña y mediana empresas que si son buenas, y lo son en lo suyo, tienen muchas oportunidades de participar en consorcios y llevarse proyectos ganadores.
Lauro Dusiame, coronel, teniente coronel Torres, jefe de estudios de la Academia. Mi pregunta es dónde está en esta organización la OCAR, la Organización de Cooperación del Armamento, cuya sede está en Bonn. ¿Pertenece a la Unión Europea? Es que ahora mismo por desconocimiento no lo sé, porque estaría muy relacionado con la PESCO, ¿no?, que hemos hablado, de desarrollo y de investigación en armamento. La OCAR se dedica sobre todo a la gestión de proyectos. La OCAR hace gestión de proyectos. Hay otra agencia dentro de la Unión Europea que es la EDA, European Defence, la Agencia Europea de Defensa, que en un principio estaba más para facilitar la cooperación en los países, sigue haciéndolo, pero también hay países que piden que asuma un rol también en la coordinación de proyectos que corresponde a OCAR. No sé decirte ahora mismo exactamente dentro del organigrama si es una agencia independiente o de quién depende OCAR, pero la función es fundamentalmente la gestión de proyectos. Es una gestión de proyectos que existía antes de la PESCO, ¿eh? Ya desde antes de la PESCO la OCAR estaba funcionando. Igual que había otros proyectos que estaban funcionando antes de todas estas iniciativas. El avión de combate que tenemos ahora mismo, el Eurofighter, o otras capacidades que se han generado, pero se han generado porque ha habido un acuerdo puntual de una serie de países y la diferencia es que ahora ya tenemos un marco reglamentado para favorecer todo este tipo de iniciativas. Antes eran iniciativas ad hoc que surgían por acuerdos puntuales y ahora hay un marco de referencia con unas reglas definidas y que facilita mucho más este tipo de iniciativas. Bueno, mi coronel, pues yo sabía que la conferencia iba a ser magnífica, por eso le llamé, porque le conozco y te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender un poco mejor ese complejo entramado institucional de la Unión Europea que a mí tantas veces me han explicado y que cuesta entender. Sobre todo que nos hayas ayudado a poner en valor todos los logros alcanzados por la Unión Europea, también en materia de seguridad y defensa, de los que a veces somos menos conscientes, pero están ahí, muchos de ellos impulsados o incluso con protagonismo español, que es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, y sobre todo por ese optimismo que yo creo que es una cualidad que todo líder debe tener, y un líder militar, por supuesto, para pensar que en la actual situación de crisis mundial, pues como en todas las crisis hay oportunidades, y yo creo que para la Unión Europea y en concreto para la parte de seguridad y defensa tenemos enormes oportunidades ahora mismo por delante. Y yo estoy convencido de que todos nuestros tenientes dentro de muy poco, antes o después, van a participar en alguna misión de la Unión Europea, mucho más de lo que lo hemos hecho nosotros, porque esto va más con su especial idiosincrasia que las diferencias de las de OTAN o de la ONU, pero muy interesantes también. Así que nada, muchísimas gracias, mi coronel, y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Gracias.